Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, ¿cómo están? Como siempre es un gusto acompañarlos. Gracias por estar en sintonía de Grupo Megavisión desde muy tempranas horas de la mañana, donde hemos estado en esa continua labor de mantenerlos informados acerca de toda esta situación de temporal que hemos tenido en las últimas horas y que ha dejado consigo, pues desde luego, circunstancias muy difíciles para muchas familias. Siempre es un gusto acompañarlos y después de la tormenta viene la calma, vienen las secuelas y por supuesto viene la solidaridad. Yo aprovecho este momento para hacer la exhortación, para invitarlos a que hagamos de cada experiencia un compromiso mayor para ayudar a quienes lo necesitan. Y sabemos que son muchas las personas las que han resultado afectadas con el paso de la tormenta Amanda. Lo hemos estado desde luego informando en estas ediciones especiales desde el día de ayer, en la que nos volcamos todos nuestros equipos periodísticos, así como también nuestras estaciones afiliadas, para llevarles a ustedes de primera mano, a primeras horas, toda esa cobertura completa de las secuencias que ya se estaban dejando a raíz de esa situación de temporal, que nos estaba dejando la cantidad de lluvias que precisamente ha provocado y que ya gracias a Dios prácticamente estamos ya alejados de esta depresión ahora tropical, como se conoció con el nombre de Amanda. Sin embargo, insisto, hagamos de esta experiencia una vez más un compromiso para ayudar a aquellos que lo necesitan y sabemos que somos muchos. Así es que recordemos colocar como siempre a Dios en el centro de nuestras actividades y logremos ayudar y salir adelante con todos los obstáculos que se nos van a presentar sin duda alguna para aquellos que han perdido familiares, aquellos que han perdido sus viviendas, sus pertenencias. Así es que desde ya pues vamos a estar muy pero muy de cerca para poder ser y acompañarlos en esos momentos muy difíciles. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, licenciado Rogelio Rivas. Bienvenido, gracias por acompañarnos, ministro. Gracias a ti, Ernesto. Como tú bien lo mencionaste en tu introducción, también quiero enviar un mensaje de solidaridad al pueblo salvadoreño, sobre todo aquellas familias que se han visto afectadas con este fenómeno tropical, la tormenta Amanda. Y pues sepan que como gobierno del presidente Bukele, vamos a estar al lado de todos ustedes trabajando hombro a hombro para poder minimizar de alguna forma y poder también llevar ayuda a aquellos salvadoreños que más lo necesitan. Bueno, para todos, como ya es del conocimiento, el número de fallecidos, según el reporte que se tiene estadística y en el cuadro estadístico que oficialmente se ha creado, son 15 personas las que han fallecido, 11 masculinos y 4 femeninos. Hay alrededor de 18.622 familias afectadas. Quisiera también mostrarles parte de este es el mapa satelital para poder tener conciencia de que persisten las lluvias, los sistemas de agua o atmosférico que nos pueden seguir dejando agua en las próximas horas están posicionados en toda la zona costera de nuestro Pacífico. Ahí pueden ustedes muy bien apreciar la cantidad de agua que se está introduciendo debido a la corriente de vientos que tenemos. Y esto pues de alguna manera va a dejar más lluvias esporádicas en esas zonas bien identificadas para las próximas horas. Así es que el peligro no ha pasado, se mantiene la constante de llamar la atención de la población para que acate las recomendaciones. Si no tiene nada que salir a la calle, pues no salga. Y si usted se encuentra en zonas donde alto riesgo, pues sí, definitivamente hay un teléfono que se ha habilitado. Es el 929 en caso de emergencia para que usted pueda alertar cualquier tipo de solicitud de socorro o auxilio. Recuerde, 929 es el número disponible para que usted pueda hacer uso de él ante cualquier denuncia o cualquier llamada de auxilio que se está haciendo. Ministro, ¿cuál es la evaluación que tiene desde el punto de vista, ministro, de la disponibilidad de los recursos del ministerio
agentes de la Policía Nacional Civil están también dando su aporte importante en esta emergencia que hemos tenido. Por supuesto, Ernesto. Fíjate, de hecho, incluso el día viernes suspendimos las licencias a todo el personal operativo de la Corporación Policial, dado que sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una tormenta tropical que iba a requerir una muy buena parte de recurso humano y de recurso logístico. Evidentemente tenemos todo el recurso a disposición de la emergencia. Estamos, de hecho la Policía Nacional Civil forma parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, la Policía Nacional Civil, y a través de ellos pues estamos nutriendo a la Comisión Nacional de toda pues necesidad que puedan tener de parte de la Corporación Policial. Hemos visto cómo han habido miembros de la Corporación Policial que están también al frente, no solamente de la pandemia, no solamente en temas de seguridad pública, sino que ahora también con un nuevo desafío más, y que es pues resguardar los bienes y la vida de los salvadoreños, también dando seguridad a aquellos albergues, dando seguridad también a todos los centros de contención. Recordemos, como tú bien lo estabas planteando, mandarle un mensaje al pueblo salvadoreño que si no tienen tampoco nada que salir a hacer a la calle, si no es parte de la población afectada que está siendo llevada a los albergues, que se quede en casa, porque también estamos en cuarentena domiciliaria obligatoria. Claro, también es importante recalcar que ha habido una autorización per se para aquellos centros de negocios conocidos como ferreterías. También se ha autorizado la salida para electricistas, albañiles y carpinteros. Por supuesto. ¿Verdad? Eso es bien importante tenerlo en cuenta, que hay autorización de aquí al día jueves para que puedan salir y hacer trabajos de atención utilitaria a las personas que a lo mejor lo requieran, ¿no? Así es. De hecho, se ha habilitado por parte del Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, a todos aquellos negocios que son ferreterías, justamente para poderle proveer de materiales de construcción y de insumos de construcción a la ciudadanía que ha sido afectada en sus viviendas, como tú también lo decías, la mano de obra calificada y no calificada, que pueda dedicarse a los trabajos de albañilería. Sabemos que se requiere, hemos visto la gran cantidad de viviendas que se han visto afectadas, incluso el presidente de la República también ayer hablaba de un bono que se les iba a entregar a aquellas familias que habían perdido sus viviendas para construirles una nueva. Va a ser parte de los beneficios y ayuda que dará el gobierno central, producto pues una vez termine y concluya esta emergencia, que esperamos que ya el día miércoles la situación climatológica mejore, pero evidentemente debemos de estar pendientes y acatar las recomendaciones que pueda estar dando la Dirección General de Protección Civil en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente. Recordemos también que están incluidas las fábricas de camas y colchones hasta el día jueves para operar y poder comercializar los productos. Otro aspecto importante que remarcar es precisamente cuando la autoridad exige el DUI. Sí. Ha habido también una dispensa para que estas personas de las cuales hablamos, es decir, el tema de trabajadores de la ferretería, del carpinteros, albañilería, puedan hacer sus compras sin DUEs y también en la farmacia, sin DUI. Así es, pueden circular libremente, solamente comprueban que efectivamente... Ya están debidamente notificadas toda la autoridad, ¿no? Sí, por supuesto, ya está toda, tanto Fuerza Armada como Policía Nacional Civil, evidentemente para que en aquellos controles vehiculares que puedan interceptar a un ciudadano, tanto como que vayan en su vehículo a comprarlos, como también alguien que pueda venir en el transporte colectivo, ¿verdad?, que ofrece sus servicios de mano de obra. Recordemos también de que este tipo de establecimientos comerciales deberán estar operando en un 40% con el personal administrativo, guardando también todas las medidas de salubridad necesarias, como sus mascarillas, guantes, alcohol gel, y pues también sanitizar los lugares donde va a estar trabajando su mano de obra. El nivel de alerta roja significa de que es crítico el estado de peligro en el cual se encuentra en el país. ¿Por qué estoy haciendo y remarcando esto? Porque a veces nosotros creemos que una vez pasada la tormenta, pues ya viene toda la normalidad. Y es precisamente cuando quedan las secuencias. Por supuesto. Perdón, las consecuencias de aquellos suelos que están demasiado permeabilizados, es decir, no están permeabilizados, están demasiado inundados, saturados de agua, y eso puede provocar deslizamientos, más que vivimos en una situación en un país de mucho movimiento sísmico. Así es que por esa razón estoy haciendo
énfasis en esto y creo que es importante. Y de hecho tembló el día de ayer. En eso. El día de ayer, por ejemplo. Por tembló, supuesto, ¿verdad? Por eso es importante que todas aquellas viviendas que se encuentran al pie de cualquier talud evacúen lo más pronto posible y que acaten las medidas que está dictaminando Protección Civil. Evidentemente van a ser resguardados en albergues y se va a quedar tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil dándole la seguridad a sus bienes, pero es necesario que evacúen por lo que tú bien planteabas, por la saturación que tienen los suelos y se puede dar cualquier desbordamiento, ¿verdad? Y el talud convertirse en un alud y por supuesto ahí puede haber gente que puede quedar soterrada. Incluso el día de ayer pudimos ver cómo algunas personas perdieron la vida porque en la noche, que hubo la noche de sábado para domingo, hubo una fuerte lluvia con viento, huracanado y lo que originó que existieran derrumbes y de hecho creo que 2 o 3 personas soterradas el día de ayer, pues que nos tocó darle el reconocimiento. Por eso es que recordemos que el peligro no ha pasado. Debido a la saturación de agua en nuestros suelos y un medio movimiento puede causar, como bien lo dice el ministro, este tipo de derrumbes. A ver, son un total de 93 albergues habilitados. Sí, 93 albergues habilitados, como tú bien lo decías, 15 personas fallecidas y 7 personas también desaparecidas, que nos encontramos en la búsqueda de ellos. Probablemente son personas que las haya arrastrado algún caudal, ¿verdad? Sin embargo, pues continuamos la búsqueda y vamos a desactivarla pues hasta saber qué ha ocurrido con estas 7 personas. ¿Ha salido afectadas familias de policías? ¿Tiene reportes? Sí, ¿Cuál es la valoración que se tiene? De hecho ayer nos falleció el hermano y el papá de un agente de la corporación policial producto de las tormentas en un alud justamente, ¿verdad? Que se vino sobre la vivienda de ellos, pues tuvimos que lamentar la pérdida de estos familiares de este agente de la corporación policial. Eso es el hecho, digamos, más destacado. Sin embargo, es probable que haya alguna especie de también afectación en alguna vivienda que poco a poco nos iremos dando cuenta en la medida que vaya pasando. Como tú lo dices, una vez terminan las lluvias, pero después viene el recuento de los daños. Luego se queda la cartera de Obras Públicas y de Fovial también supervisando los puentes a nivel nacional, que no haya ocurrido ninguna afectación estructural en los puentes. También viviendas, taludes, obras de mitigación, desalojo de escombros en las arterias principales que obstaculizan el tráfico. Todo eso pues se hace de alguna forma durante el periodo de lluvia, pero también después que finalizan esos también quedan calles con fango, con bastante lodo, que después habrá que darles pues el tratamiento adecuado una vez termine la emergencia. Ahorita la prioridad es habilitarlos de alguna forma, no obstruir el tráfico, y ahí pues la Policía Nacional Civil tiene diferentes controles vehiculares para salvaguardar la vida de los salvadoreños en las carreteras. Bueno, esta tormenta, Banda, nos deja, según el recuento de números de personas afectadas, en los albergues son 2.016 personas de los 93 albergues que hablábamos, ministro. La Libertad como departamento tiene 1.622 personas albergadas. Eso significa que hay que atenderlas y por eso yo hacía énfasis al inicio del programa de la importancia que tiene de ver esta experiencia, esta nueva, digamos, este nuevo efecto per se que nos ha dado la naturaleza para sacar nuevamente esa casta de solidaridad que tenemos los salvadoreños. Por supuesto, por eso es. Esta es la ayuda que hay que ver. La San Salvador tiene 62, le sigue San Vicente con 99, La Paz con 66, pero todo está bastante concentrado en el tema de la Libertad. Por supuesto, casi que son las urbes más concentradas de población. Pero sin embargo pues se están dotando de diferentes recursos, los albergues, colchonetas como tú bien lo decías, medicamentos. De hecho va a haber personal médico en cada uno de los albergues, porque también tenemos que cumplir con el distanciamiento social y con las medidas sanitarias establecidas y los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, porque también recordemos que tenemos esta emergencia provocada por las lluvias, pero también estamos con una pandemia importante, la cual pues hemos estado de lleno trabajando como Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. No olvidemos también que tenemos la pandemia encima y que debemos también de cuidar de que de cortar esa cadena de contagios de transmisión de este virus. Es decir, enfrentamos una doble emergencia, y lo cual pues ya el presidente de la República dijo que todos los recursos del gobierno se ponen tanto en función de la pandemia como en función de esta nueva emergencia producto de la tormenta Amanda.
Ministro, le agradezco mucho que me haya permitido ocupar estos minutos y acompañarme precisamente para elevar ese nivel de conciencia en los salvadoreños para poder de alguna manera estar atentos al curso de la situación de emergencia que todavía se mantiene, y por otro lado también el llamamiento para ser solidarios con aquellos que en algún momento han padecido y estarán padeciendo las consecuencias de esto. Yo creo que es importante. Le agradezco muchísimo que me haya regalado estos minutos, porque sé que el propósito de su visita es poder hacer una evaluación precisamente también en el marco del primer año que este día se tiene, de primer año de gobierno. El tema de la violencia ha venido siendo uno de los factores que ha venido lamentablemente a reinar en los últimos años. Gracias a Dios hemos tenido considerables avances en esa materia, al grado de que el mismo presidente ayer hacía énfasis, pues que en una conferencia de prensa en horas de la noche hacía énfasis también que las cosas importantes hay que decirlas, y uno de los puntos que se puede sentir muy bien, decía él, era el hecho de que hemos logrado disminuir el número de homicidios y la violencia en nuestro país. Mira, por supuesto, de hecho, pues como tú bien lo dices, ahora cumplimos un año de gobierno y pues este servidor un año al frente de la cartera de seguridad pública. Definitivamente los avances en el tema de seguridad pública han tenido notables avances los cuales son incuestionables desde que se ejecutó el Plan Control Territorial. Por tanto, el Plan Control Territorial es un ejemplo de política pública exitosa cuyos resultados son tangibles, innegables e incuestionables. Hemos cerrado este primer año con muy buenos datos en cuanto a la seguridad pública. Nos sentimos optimistas, sabemos que todavía falta mucho que hacer. Apenas estamos concluyendo con un año, nos faltan 4 años, pero todo indica que el Plan Control Territorial y que la política de seguridad pública del gobierno del presidente Bukele va por el rumbo correcto. Encontramos, fíjate que cuando tú le preguntas a la población salvadoreña en los últimos 15 años hacia atrás, el principal problema de los salvadoreños era el tema de la delincuencia. Ahora, de acuerdo a la última encuesta que hizo un periódico de mayor circulación, por primera vez en 15 años dejó de ser el problema de la seguridad un problema de los salvadoreños. El 93% de la población concuerda en que se está abordando de mejor forma el tema de la seguridad pública, y apenas solo un 0.9% todavía dice que el tema de la delincuencia es un problema para ellos. Fíjate que nosotros, al recibir el gobierno, lo recibimos con una tasa de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al cierre del año pasado, es decir, cuando ya teníamos 6 meses de ejecutar el Plan Control Territorial de junio a diciembre, logramos reducirlo de 52 a 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y la tendencia de enero a mayo nos indica que de mantenerla estaríamos llegando a 21 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso en números se dice fácil, lo decimos en cuestión de 30 segundos, pero realmente toda la operatividad que eso conlleva es una serie de medidas y de estrategias y de decisiones que se deben tomar para poder reducirlo de la mejor forma. Fíjate que también tuvimos y lo recibimos con un promedio de entre 10 y 12 homicidios diarios. Cifra que este año, en el mes de marzo, logramos reducirlo en 2.1. Y ayer, al cierre de año, inclusive el mes concordó con el cierre de año, cerramos con una tasa del 2%. Imagínate recibiéndolo del 10 al 12, lograr y reducirlo a un 2%. Esa es la tasa promedio de homicidios en el último mes, por lo cual el mes de mayo se convierte en el mes más seguro desde la historia de El Salvador. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo tenemos registrado los homicidios, el mes por año en donde se refleja el menor número de homicidios. Y podemos ver cómo cerramos con 64 homicidios el mes de mayo. Eso es lo que te decía, que indica que el tema de la seguridad pública va por el rumbo correcto. Imagínate la diferencia abismal en este gráfico de barras en lo cual se está demostrando cómo se han estado bajando los homicidios. Por tanto, el mes de mayo pasa a ser el mes más seguro en la historia de El Salvador. Por cierto, no el presidente lo tuiteó, envió este tuit anoche en la que él decía: hemos cerrado mayo 2020
el último mes de nuestro primer año de gestión con la cifra de homicidio más baja, y ahí está el dato precisamente de 64 homicidios. Así es, y te digo... Ahí está, por cierto. Exactamente, y fíjate que te digo el mes más seguro porque no solamente se cierra con 64 homicidios, que es una cifra récord histórica en la época reciente del país. Es decir, desde que se llevan registros formales no registrábamos una reducción tan importante de homicidios. El mes de marzo lo cerramos con 66 homicidios. El mes de marzo pasa a ser el segundo mes más seguro también desde la administración del presidente Bukele y desde la historia más reciente del país. Fíjate cómo no solamente se reducen los homicidios, decimos el mes más seguro, no solamente por la reducción de homicidios, sino que también por la reducción de otro tipo de delitos importantes como la extorsión y como el tema de las desapariciones forzadas. Hemos también bajado los feminicidios y esto producto de la operatividad del Plan Control Territorial. Fíjate que solamente en el año de gestión del gobierno del presidente Bukele tenemos registradas 38.947 capturas. De ellas, 27.387 se dieron en flagrancia, es decir, que los capturamos cometiendo el delito, 6.571 por órdenes administrativas. Estas son órdenes que nos da la Fiscalía General de la República cuando ya se concluye un caso de investigación y nos dice procedan con la captura de este tipo de delincuentes. 3.755 tenemos registradas que también por órdenes judiciales. Esto lo que nos ha llevado es a golpear fuertemente las estructuras criminales no solamente dedicadas al tema homicidio, sino que también violaciones y extorsión. Eso lo hemos hecho apenas con el primer año de gobierno. Aquí te quiero mostrar a la cámara también otra gráfica de cómo tú puedes ver que desde junio del año pasado a diciembre y de enero a mayo, cómo ha ido el comportamiento de los homicidios en lo que va de la administración del presidente Bukele y por supuesto también en lo que va de vigencia del Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial llegó para quedarse, es un modelo de política pública exitosa, la cual el presidente de la República ya anunció que se va a ejecutar en diferentes fases. Aquí puedes ver la línea roja, que es la línea, el gráfico de barras, la barra roja que es la administración anterior del FMLN y puedes ver la barra en celeste de cómo ha ido efectivamente bajando la tendencia de los homicidios. Te dije también que hemos impactado en el tema de los homicidios, hemos logrado también en lo que va del año, estos ya son datos del año, hemos logrado reducir los feminicidios en un porcentaje muy importante, incluso tenemos 82 víctimas menos de feminicidios, las cuales tenemos registradas de enero a la fecha. Ese es un dato muy importante que nos llena de satisfacción porque también era una de las deudas que se ha tenido en el tema de seguridad pública. Registramos 82 feminicidios menos en lo que va del año. Teníamos registrado 134 homicidios de enero a mayo del año pasado versus 52 feminicidios que tenemos de enero a la fecha. Ese es un tema muy importante. También te quiero mostrar una barra, un gráfico de barras de los porcentajes de tasa mensual. Esto es al cierre del año de cada administración. Esto es el porcentaje al finalizar el año de cada gestión. Estamos evaluando el primer año. El primer año. Así es. La tasa... De las últimas dos... Aquí están las últimas dos gestiones de Arena, desde el gobierno del presidente Flores, el gobierno Saca, y luego Funes y Salvador Sánchez. Así es. Aquí podemos ver el porcentaje de cómo en el gobierno de los últimos 10 años, el gobierno del presidente Funes, al cerrar su primer año de gestión, lo cierra con una tasa promedio de 12.4, 12.6 la de Salvador Sánchez Serén y 4.3 la del presidente Nayib Bukele. También tengo otra gráfica muy importante que también quiero mostrarle a la ciudadanía y es también el número de homicidios al cierre también del primer año de gestión de cada uno de los expresidentes y ahora del presidente Bukele. Podemos ver cómo en el gobierno del presidente Flores tenemos registrado al cierre del primer año de gestión 2.315 homicidios. En el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, al primer año de gestión, tiene reportado
3.130 homicidios. Podemos ver cómo la gráfica de barra, periodo por periodo, ha ido incrementando. Ha ido incrementando y bajando ya con la administración actual. Así es. Solamente en el gobierno del presidente Funes tenemos 4.397 homicidios registrados. En el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén tenemos registrado 4.635, y en lo que va de esta administración del presidente Nayib Bukele tenemos registrado en su primer año de gestión 1.559 homicidios. Por tanto, como te dije, uno de los principales logros del Plan Control Territorial es evidentemente la baja de los homicidios. Esa es la que hemos logrado impactar drásticamente. Y tenemos también la gráfica de los homicidios por cada 100.000 habitantes, de cómo lo recibimos con 52, al cierre del año anterior logramos impactarlo en 36, y la tendencia nos indica que de continuar con esta baja en los homicidios podemos estarla cerrando el 31 de diciembre más o menos en un 21 o 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tenemos aquí, hay algo que me llama la atención con un dato. Todo esto, y para seguir con las, por supuesto, y concluir con las láminas, ministro, al cierre de este primer año de gestión, la política de control territorial todo esto es producto de la política de control territorial. Así es, así es. Pregunto, ¿ya no existe control territorial de parte de estos grupos? Mira, evidentemente estos grupos, el enfrentamiento entre pandillas, ya sea entre ellos y con el gobierno, siempre ha sido la disputa del control de los territorios, que es lo que se había perdido. Era un problema de soberanía, donde operaban terroristas infundiendo terror en sus comunidades donde ellos operan. Evidentemente, lo que busca el Plan Control Territorial, lo cual inicia con 22 municipios, luego de que se lanza la Policía Rural, es ampliado a 96 municipios más. Pero lo que buscaba era tener el control de las diferentes ciudades. Comenzamos con 22, que eran 22 cabeceras, unas cabeceras departamentales, y las otras son ciudades donde vive o la densidad poblacional es muy fuerte, tales como Mexicanos, Ciudad Delgado, Soyapango y Los Pangos, que también comenzaron con el Plan Control Territorial. Y evidentemente era llegar y que los cuerpos de seguridad hicieran presencia en los territorios, comenzaran a tener control sobre lo mismo. Lo que ha permitido es tener una mejor operatividad. Hemos tenido la desarticulación de algunas estructuras propias de cada territorio, los cuales lo ha llevado muy bien la Subdirección de Investigaciones e Inteligencia de la Corporación Policial, lo cual nos ha permitido asestar diferentes golpes, no solamente a cabecillas, sino que también a miembros de baja estructura dentro de este tipo de grupos terroristas. Evidentemente, con la presencia de los cuerpos de seguridad, no solamente te permite tener el control de los territorios, sino que también impactar en delitos como los homicidios, como los desaparecidos, y también con el dato de extorsiones que más adelante vamos a ver que también los hemos impactado. ¿Qué tanto ha bajado y qué tanto ha impactado en el tema de la extorsión? Voy a hacer una pausa, y cuando regresemos un poco, seguimos más explayándonos en esos puntos, porque sin duda alguna este fue el mal por el cual usted muy bien lo reconoce, por años se ha tenido en el país, y ha sido el punto de disputa, y de la cual ha sido también el talón de Aquiles de los gobiernos, que toda la vida la población les pidió que tuviese el Estado control de los territorios para evitar precisamente este tipo de situaciones de violencia, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las extorsiones, el tema de la disputa de territorios, el que las familias se vean amenazadas, amedrentadas. Ese es un factor bien importante, de la cual creo que es importante detenernos y poder examinarlo como tal. Son las 7:01. Gracias por estar con nosotros. Gracias a quienes están ya muy activos a través de las redes sociales, también formulando sus comentarios y preguntas. Vamos a darle lectura en el transcurso del programa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho también para invitarlos a que sintonicen hoy en directo con Ernesto López Radio a las 6 de la tarde a través de Radio Fuego
estaremos haciendo un análisis del primer año de gestión desde la perspectiva del sector privado, sector industrial, y también hablar un poco en el impacto del COVID-19, que también es otro de los puntos que ya vamos a hablar sobre, también por el hecho de que agentes policiales están en la primera línea también, ¿verdad? Vamos a hablar de esto más adelante, pero recuerde, hoy a las 6 de la tarde, Jorge Arriaza, director ejecutivo de ASI, estará con este servidor vía Skype, hablando sobre el primer año de gestión y una mirada desde la perspectiva del sector industrial, entre otros temas. También en la segunda parte, un poco en el análisis político, estará Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD, con nosotros haciendo un análisis de país sobre estos temas. Así que no se lo pierda hoy a las 6 de la tarde, el programa en directo con Ernesto López Radio. Continuamos, ministro, haciendo una valoración con relación al tema del control territorial. Le decía que este ha sido uno de los talones de Aquiles por los cuales los últimos gobiernos han sido seriamente cuestionados por la población, al saber de que no ha existido un control verdaderamente que logre reducir homicidios, ¿verdad? Logre controlar la disputa de territorios y, por qué no decirlo, también secuestros, entre otros aspectos que tienen que ver con el tema de extorsiones. Las cifras que usted nos muestra en algún momento reflejan que sí ha habido efectividad precisamente en estos planes. Durante 15 años era un problema para el pueblo salvadoreño, durante 15 años, pero hasta que este gobierno llega tiene y asume la voluntad política de combatir frontalmente la delincuencia, es decir, no siendo parte de ella como gobiernos anteriores lo han sido. Hemos visto cómo diferentes personajes de partidos políticos se han sentado con estos grupos terroristas a negociar prácticamente con ellos, donde les entregaban fuertes sumas de dinero a cambio de favores electorales. Es decir, ¿cómo íbamos a resolver el problema de la seguridad si ellos eran parte del problema? No tenían la voluntad política de hacerlo, convivían con ellos. Dime con quién anda y te diré quién eres. Es decir, no tenían la voluntad de hacerlo ni las ganas de hacerlo hasta que este gobierno llega. Y te lo dicen los datos. Si bien es cierto, los números a veces son fríos, pero son la forma de cómo ir comparando que efectivamente la seguridad pública y el plan control territorial va por el rumbo correcto. La disputa de los territorios evidentemente no generaba ni paz ni tranquilidad en los hogares salvadoreños. Ahora lo estamos haciendo. Sabemos que nos falta mucho por hacer. Todavía te he dicho que tenemos registrados en el primer año de gestión 1.500 homicidios, pero veníamos de tener casi 4.000. Es decir, hemos impactado casi en un 70% la reducción en los homicidios a nivel nacional. Eso es muy importante. Y para aquellos críticos, sería bueno que también que tu entrevista de radio que tengas más tarde le preguntes a ellos cómo ven el tema de la seguridad pública, los avances, que son avances incuestionables. Fíjate que siguiendo con el tema de los homicidios, aquí tengo una gráfica también, los cuales quiero mostrárselos porque esta gráfica es los homicidios en los últimos 10 años de los gobiernos de Arena y en los últimos 10 años de los gobiernos del Frente. ¿Por qué tengo los últimos 10 años de Arena? Es porque hasta ahí se comenzó a llevar un registro formal de las estadísticas en la corporación policial, no porque los dos gobiernos anteriores fueron buenos en hacerlo. Es decir, si sumamos esos dos todavía administraciones más, la del expresidente Cristiani, de alguna forma, tal vez hasta cierto tiempo, porque viene y firma los acuerdos de paz, pero sí ya la administración del presidente Calderón Sol, es decir, no están aquí no porque hayan hecho las cosas bien, sino que porque no había un registro formal de estadísticas en la corporación policial. Pero fíjate que como tenemos 30.000 homicidios en los últimos años de los gobiernos de Arena y 40.550 en los últimos años del FMLN. Casi, si tú sumas, casi estamos igualando a los homicidios de la guerra civil. Esta es la herencia del bipartidismo, esta es la herencia de políticas de seguridad fracasadas, esta es la herencia de realizar pacto y tregua con las pandillas, esta es la herencia de llevarles fiestas y beneficios a los privados de libertad en las cárceles del país. Es decir, ahora estamos demostrando que con voluntad política y con el liderazgo del presidente Bukele y con un gabinete de seguridad que trabaja empeñado en llevar bienestar al pueblo salvadoreño, cómo impactamos drásticamente en la reducción de los homicidios. ¿Qué le dice, ministro, a las voces disonantes que en algún momento mantienen un planteamiento diferente al que estamos hablando esta mañana? Y en el afán de darle equilibrio al análisis que estamos haciendo en el tema de seguridad en este primer año de gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele, por ejemplo, Celia Medrano, que destaca una publicación hecha en el periódico La Prensa Gráfica el día de hoy, que por cierto ahí la estábamos mostrando. Es una tendencia, dice ella, que no podría atribuirse a una política de gobierno, menos a un plan de control territorial, dice Celia Medrano. Mira, no conozco quién es Celia Medrano, evidentemente
la oposición va a buscar voces disonantes, va a buscar un pelo en la sopa. Las estadísticas no pueden esconder los datos, son datos incluso que han sido avalados por la mesa técnica. La mesa técnica es una mesa tripartita, la cual está conformada por Medicina Legal, Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, en donde validan los datos que nosotros estamos dando. Es decir, no veo por dónde ella puede decir, entonces que me diga ella a causa de qué, entonces estamos nosotros logrando reducir no solamente los homicidios, los desaparecidos, las extorsiones, el robo, el hurto de los vehículos. Entonces, ¿por qué? Porque la Policía Nacional Civil no hace su trabajo. Porque los delincuentes dejaron de delinquir, si cuando ha sido un modus vivendi de ellos y de operar de este tipo de estructuras por décadas, por años. Entonces, ¿por qué? ¿Por arte de magia se están reduciendo los casos? No, miren, hay que reconocer lo positivo, hay que reconocerlo. Y es muy importante porque se le manda un claro mensaje a este tipo de estructuras que como Estado estamos decididos a combatirlo. Y cuando digo como Estado es que la Fiscalía General de la República haga su trabajo, que la Corte Suprema de Justicia también haga su trabajo, y nosotros como Policía Nacional Civil lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, golpeando fuertemente este tipo de estructuras de forma decidida, sin tregua, sin pacto. Estamos dándoles frontalmente y lo hemos demostrado incluso en el último incremento de homicidios que hubo el mes pasado, lo cual tuvimos casi 80 homicidios en 4 días, logramos desarticular esa nueva ola o escalada de violencia que se pretendía hacer porque teníamos el recurso de la policía casi que y de la Fuerza Armada empeñado en los centros de contención y en la contención y en la búsqueda de nexos epidemiológicos de la pandemia. Al darse cuenta ellos intentan recuperar los territorios, lo cual nos tocó nuevamente tomar este recurso y ponerlo a disposición del Plan de Control Territorial y logramos capturar a los autores intelectuales de este tipo de hechos que ordenaban el incremento de los homicidios. ¿Cuál es el factor que marca la diferencia entre la actual política y las políticas que se han venido haciendo y que han sido, a criterio de ustedes, fallidas, a diferencia de las positivas que se tienen ahora? Mira, usted menciona el tema de que aquí no ha habido tregua, aquí no ha habido ningún tipo de negociación con estos grupos criminales. En algún momento, recogiendo un poco el espíritu también de aquellos que piensan todo lo contrario, decía Janet Aguilar, investigadora de la UCA, decía, la pregunta es ¿a quién? O la pregunta es ¿qué o quién ha podido alinear voluntades de criminales en la reducción de muertes violentas? Mira, fíjate que cuando hay una tregua entre dos partes, me imagino que ese tipo de treguas lo que refleja es un pacto de no agresión entre ambas partes. Es decir, tú no me agredes, yo no te agredo. Comencé la entrevista diciendo que tenemos 38,000 capturas. De esas 38,000 capturas, casi el 70% obedecen a este tipo de estructuras terroristas. Eso es uno, por un lado. Dos, no podemos tener tregua cuando hemos demostrado también todas las medidas que hemos implementado en los centros penales. Cosa que antes se hacían fiestas, llevaban prostitutas, llevaban incluso bandas musicales, llevaban cenas para los privados de libertad. Incluso hay unos que hasta los sacaron de las cárceles para llevarlos a cultos religiosos, los cuales pues convirtiéndolos prácticamente en verdaderas celebridades. Eso es uno. Este gobierno eso no lo está haciendo. Podemos ver incluso cómo han sido fuertemente cuestionadas todas las medidas que hemos tomado en los centros penales. También han sido fuertemente cuestionadas algunas decisiones en las cuales se han tomado en los territorios. Fíjate también que en lo que va del año tenemos registradas 92 agresiones ilegítimas. Si hubiese un pacto de no agresión, por tanto, estas 92 agresiones ilegítimas de enero a la fecha no se hubiesen cometido. Y cuando digo agresiones ilegítimas son intercambios o son enfrentamientos entre miembros de la corporación policial con este tipo de estructuras. Ha dado como resultado 45 pandilleros fallecidos en este tipo de acciones legítimas en lo que va el año. El año pasado, por supuesto que también hubieron de junio a diciembre. No tengo el dato, pero anda arriba de los 45 pandilleros asesinados. Los cuales también, en esos intercambios de agresiones ilegítimas, logramos incautar 63 armas cortas, 13 fusiles y 14 armas de diferentes tipos. Y cuando te digo fusiles, son M16 y AK-47. Ese tipo de armamentos son los que andan este tipo de estructuras que se mueven no solamente en la parte urbana, sino que también en la parte rural del país. Por tanto, yo te puedo
incluso, bueno, aquí tengo el dato. Fíjate que solo el año anterior, en el último semestre, tuvimos 179 agresiones ilegítimas, más las 92 de este periodo, es decir, casi 200 agresiones ilegítimas. Entonces, por tanto, esos señalamientos o esos argumentos de que este gobierno tiene tregua o que se ha logrado alinear es completamente falso. Tenemos 38.000 capturas, tenemos estas 200 agresiones ilegítimas que se han llevado a cabo y también todos los días estamos desarticulando estructuras de sicarios, estructuras de extorsión. Incluso pueden ver en la cuenta de Twitter de la Fiscalía General de la República, la cual no forma parte de este gobierno ni tampoco controla este gobierno, de cómo se han estado asestando fuertes golpes a estructuras dedicadas a la extorsión, lo cual nos ha permitido también impactar fuertemente en esta estadística. Ahora, ministro, se suma un elemento bien importante que lo he escuchado de funcionarios como usted, decir de que también el factor del control de las cárceles es decisivo precisamente porque antes se sabía de que gran parte de todas las directrices delincuenciales salían de la cárcel. El 80% de las órdenes. Y ahora se tiene, entiendo, ya un control todavía más estricto. Por supuesto, en el tema de el 80% de las órdenes para ejecutarse en el territorio venían de las cárceles, porque nos habían vendido el desgobierno anterior la falsa idea que se estaba o que no había señal dentro de las cárceles del país, lo cual cuando asumimos llegamos a comprobar que era completamente falso. Incluso habían instalado en algunos centros penales, con convenios con empresas privadas, habían instalado cabinas telefónicas en donde cada privado de libertad tenía una tarjeta con 100, 150 dólares de saldo para poder llamar a 10 números frecuentes. Y hasta parecía promoción de las cuales ustedes anuncian en los medios de comunicación que dan los operadores telefónicos. Desarticulamos eso. ¿Cuál es el estatus que se tiene hoy en día? Voy a hacer una pausa y nos vamos a ampliar un poco en ello, porque de ahí surge también otro de los puntos estadísticos que reflejan que ha habido una mejoría, que es el tema de las extorsiones. Por supuesto. Que era precisamente desde ahí donde se emanaban las directrices. Voy a hacer una pausa. Gracias también a usted por estar enviándonos sus comentarios. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter, disponibles también para que usted nos escriba y formule sus comentarios. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Son las 7:18. Continuamos conversando con el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad Pública, sobre un balance de las actividades en el combate de la criminalidad, la violencia en el país, a un año del ejercicio del gobierno del presidente Nayib Bukele. Hemos hecho valoraciones bien importantes en cuanto a la política de control territorial, la cual ha logrado reducir precisamente el número de homicidios que venía teniendo el país y que de alguna manera ha sido muy considerablemente bajo en cuanto a las políticas que han impulsado los gobiernos, los 4 últimos gobiernos. Un comparativo bien interesante para ponerlo en perspectiva y por supuesto la reacción de aquellos sectores que se muestran, digamos, un poco apáticos a creer que esto se ha hecho bajo una línea de efectividad, sino ha sido más bien por cuestiones de negociación. El ministro nos aclara que aquí no ha habido ningún tipo de negociaciones, mucho menos treguas con estos grupos, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, imagínate cómo hemos visto que en el gobierno anterior, ministros de seguridad y ministros de gobernación se sentaron con este tipo de grupos a negociar, a entregarles efectivo a cambio de favores. Y también hemos visto cómo la Asamblea Legislativa mandó un claro mensaje de impunidad cuando la Fiscalía General de la República estaba requiriendo que se desaforara al diputado Norman Quijano porque había suficiente evidencia documental, y no solamente documental, sino que también a través de audios, comprobación en la cual él había estado con este tipo de grupos. Lo cual, lastimosamente, la Asamblea Legislativa mandó un claro mensaje de impunidad, pero estamos seguros que el próximo año que cambie la correlación y la aritmética en la Asamblea Legislativa, puede enfrentar la justicia ya sea siendo diputado o no siendo diputado.
Ahora, ministro, este tema nos llevó, este tema de la política de control territorial, hablar de las extorsiones nos llevó precisamente a tocar el tema de las cárceles, que se sabía que era uno de los, o sigue siendo, no sé, uno de los principales focos donde emanan directrices delincuenciales para el tema de las extorsiones y homicidios. Esto se ha logrado también parar y controlar a partir de medidas que han sido bastante estrictas en las cárceles. Por supuesto, de hecho, iniciando la gestión, allá como por el mes de junio, julio del año pasado, buscamos al superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones para que nos ayudara a sentarnos con las operadoras telefónicas, para solicitarles a las operadoras telefónicas que estableciéramos una mesa técnica entre la Dirección General de Centros Penales, entre la CIGET y las operadoras telefónicas para efectivamente hacer mediciones en tiempo real, constantes, de manera diaria, a fin de garantizar de que efectivamente en el perímetro del centro penal y en el centro penal como tal no existiese ningún tipo de señal para que pudiese estar a través de teléfonos celulares o a través de tablets o de computadoras, porque hasta eso tenían en los centros penales estarse emitiendo directrices por parte de este tipo de grupos hacia el exterior. Incluso se estaban cometiendo extorsiones hasta en Estados Unidos desde las cárceles de este país. Eso lo logramos cortar y estamos ya por instalar un centro de monitoreo, el cual va a costar alrededor de $10 millones, lo cual lo van a donar las operadoras telefónicas para estar controlando en tiempo real y no tener que desplazarse hasta un centro penal para poder garantizar que efectivamente el bloqueo de la señal es 100% efectivo. Ese es el tipo de medidas que tomamos al solo llegar, porque efectivamente teníamos que dar resultados importantes a la ciudadanía. Y por eso es que el tema de seguridad pública es un tema bien valorado por parte de la población salvadoreña y es uno de los principales logros de la administración del presidente Bukele en su primer año de gestión. Fíjate que no hemos terminado de hablar de los homicidios, Ernesto, incluso hemos registrado 22 días en lo que va del año, 22 días con 0 homicidios. Ese es un dato también muy importante, el cual no había existido en los últimos años hacia atrás, de poder registrar un número tan importante de días que se cerraron con 0 homicidios. También tenemos registrados en lo que va del año, de este año, de enero a mayo, tenemos registrado que de los 262 municipios, en 116 de ellos, es decir, casi en un 40-45%, no se han registrado homicidios en estos 116. El gobierno del presidente Bukele ha salvado alrededor de 1.400 vidas. Si lo comparamos con las mismas administraciones en el mismo periodo, lo que significa que son 1.400 familias que han dejado también de llorar a un ser querido. Incluso en Soyapango no tenemos registrado homicidios, en los cuales pues eran municipios donde había un número de delitos y de homicidios y de extorsiones registradas anualmente. Hemos impactado también en municipios como San Martín, como Usulután, como Santa Ana, los cuales también reflejan un porcentaje muy bajo de homicidios en lo que va de la administración del presidente Bukele. Ministro, concatenando un poco el esfuerzo de controlar la parte de territorios, así como también el control a partir de medidas bastante estrictas en las cárceles, este es un tema que también ha traído consigo una serie de observaciones y cuestionamientos. Hoy la última disposición fue colocar a estos grupos que antes estaban enfrentados en una misma celda. ¿Qué resultado ha dado? Así es, mira, primero, cuando ejecutamos el plan de control territorial desde un inicio, dijimos no vamos a tener centros penales exclusivos a una sola pandilla. Grupo, ¿no? Así es, porque eso había antes. Es decir, un penal era exclusivo para una pandilla, lo que lo convertía en un verdadero centro de operaciones de la pandilla para generar directrices hacia el exterior, ya sea cuando un privado de libertad quedaba en libertad o simplemente porque habían deficiencias en cuanto a la cobertura de la señal, es decir, que no se lograba el bloqueo en un 100%. Dijimos, no vamos a tener pandillas o penales exclusivos a pandillas. Ahora vamos a, en los penales van a convivir las 3 pandillas, es decir, la MS, la 18 Sureña y la 18 Revolucionaria. Vamos a comenzar a cortar o a ser más efectivos en cortar la cadena de comunicación. ¿Qué hicimos? Tener ya penales en los cuales ya existía población de las 3 principales pandillas en el país.
para evitar cortar la cadena de comunicación. No así, en ese tiempo todavía no estaban dentro de una misma celda. Hasta el mes de abril, el cual se toma la decisión de colocarlos en una misma celda. ¿Por qué? Porque estábamos detectando que se estaban comunicando con señas. Entre celda y celda se comunicaban con señas aquellos privados de libertad que estaban a punto de recobrar su libertad. Evidentemente para generar directrices como el incremento de los homicidios que ocurrieron en el mes de abril. Por eso tomamos la decisión y el presidente tomó la decisión y nos dio la orden de mezclarlos en una misma celda, porque garantizamos que evidentemente como la disputa de ellos histórica ha sido a través del control territorial, evidentemente no vas a estarle revelando las estrategias a tu pandilla contraria si estás conviviendo con ellos. Esa es una de las medidas de las cuales se tomaron ahora en el mes de abril, que tuvimos un pequeño incremento en los homicidios que incluso nos permitió pues que el mes no fuese tan exitoso como el mes de marzo y el mes de mayo. Si bien es cierto, dice un televidente, se ha tenido resultados positivos con el número de homicidios, pero hay que recalcar que el número de extorsiones todavía se mantiene, y uno de ellos, Ernesto, me dice acá, el factor es la desconfianza a la hora de denunciar. Sí, mira, cuéntanos un poquito el panorama del tema de las extorsiones, ministro. No es cierto que se mantienen, ni tampoco es cierto que se están incrementando. Hemos logrado impactarlas afortunadamente. Si bien es cierto, tal vez no en los porcentajes que deseábamos, pero sí se ha estado logrando impactarlo. Incluso la percepción en la Policía Nacional Civil en este último año ha cambiado drásticamente. Hemos visto también a través de las diferentes encuestas de opinión pública cómo la gente valora a la Policía Nacional Civil a un escaso margen de la Fuerza Armada, que históricamente siempre había estado bien valorada por el servicio que le presta a la población y sobre todo en este tipo de emergencias como la pandemia y como las fuertes lluvias que hemos tenido este fin de semana. Pero fíjate que hemos logrado reducir la extorsión en un 37.2% en lo que va del año. No solamente la extorsión, sino que también tenemos otro tipo de delitos, por ejemplo, como el hurto de vehículos, lo hemos reducido en un 56%, el robo de vehículos lo hemos disminuido en un 58%, la violación la hemos reducido en un 20%, y la extorsión tenemos la satisfacción de decir que lo hemos reducido en un 37.2%. Aquí podemos ver los diferentes delitos o los delitos que más afectan a la población salvadoreña y podemos ver que todo se encuentra en un color verde, lo cual nos indica que hemos impactado fuertemente también este tipo de actividades criminales. Y eso que también no hemos entrado todavía al tema de los desaparecidos, pero sí en el tema de otros delitos, lo cual hemos visto cómo hemos reducido la extorsión en un 37.2%. Bueno, el tema de los desaparecidos sí se ha visto bastante, de alguna manera, en términos de cifras, un poco contrarias, porque la Fiscalía también estadísticamente planteaban otras cifras con las oficiales. Nosotros tenemos, te voy a enseñar las gráficas de los de los desaparecidos, porque sí es un resultado que nos llena también de mucha satisfacción, porque todas aquellas voces disidentes que decían que si bien es cierto, habían reducido los homicidios, pero que decían que habían incrementado, de desaparecidos. Buscaban un pelo en la sopa porque efectivamente no era cierto. Se comenzaba ya a impactar, producto del mismo control territorial, comenzar a impactar el dato de los desaparecidos. Aquí podemos ver cómo de junio aquí tengo hasta noviembre, pero es de junio a diciembre del año pasado, podemos ver, si bien es cierto, la gráfica roja indica el gobierno anterior, pero la gráfica celeste indica el nuevo gobierno, cómo mes a mes ha venido a la baja el tema de los desaparecidos, incluso cerrándolo con un 14%. A diciembre logramos reducir en un 14%, apenas en un 14% el tema de los desaparecidos el año pasado. Y en la gráfica de pastel de ese universo de desaparecidos, registramos en 6 meses, en lo que va del Plan Control Territorial, registramos 1.315 personas desaparecidas de junio a diciembre del año pasado. Pero esas 1.315 personas
el 58%, es decir, 762 personas, logramos ubicarlas con vida. Apenas un 5% sí las ubicamos, Ernesto, sin vida. Y el otro universo restante, el otro 37%, todavía seguimos en activo el protocolo de búsqueda para poder dar con el paradero de estas personas. Pero por experiencia, de ese 37%, el 58% lo vamos a ubicar con vida y el 5%, por la misma experiencia, nos ha indicado que lo encontramos sin vida, muchas veces en cementerios clandestinos o muchas veces cadáveres abandonados que los encontramos en estado de putrefacción o simplemente encontramos la osamenta. Pero eso ha sido un dato muy importante. Ahora, no conformes con ese dato, de enero a mayo, ya para concluir el año de gestión, hemos visto cómo hemos impactado aún más el tema de las desapariciones forzadas. La hemos impactado a tal punto que de pasar a un 14% al cierre del año pasado en un 39%, lo cual tenemos 419 casos menos que el año anterior, en el mismo comparativo. 409 casos menos. Sí, así es, menos. Pero de ese universo que te estoy hablando, de casos de desaparecidos de enero a la fecha, en este gráfico de pastel, que son 648 casos en los que va del año, registrados de personas desaparecidas, 648 casos. ¿Cómo logramos encontrar? El 45% lo ubicamos con vida, el 4% sin vida, es decir, es un dato bien aproximado al año anterior. Como el 4% lo ubicamos sin vida y el 51% todavía tenemos activo el protocolo de búsqueda. Muchas veces dentro de ese universo, de ese 51%, tenemos gente que busca emigrar hacia Estados Unidos y que su familiar lo reporta como desaparecido en el país porque esa denuncia le sirve para poder pedir un asilo en el país al cual se dirige, del cual él está siendo víctima de la violencia y que por eso llega y pide, pero eso es un dato que lo estamos trabajando y depurándolo con Migración y Extranjería y el Ministerio de Relaciones Exteriores para tener también un dato certero de cuánto de esa población significa ese tipo de denuncias de desaparecimiento forzado. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿qué resultados se tienen de la política de combate al narcotráfico, por ejemplo? Creo que también es hacer una mirada a eso, pero también hay un factor, mejor dicho, un tema muy importante que no quiero pasar por alto, ministro, y es en qué medida a un año del cumplimiento de gestión de este nuevo gobierno, en qué medida se ha visto mejorada la condición de los agentes policiales de la corporación. Perfecto. Creo que ese es un tema muy importante. Perfecto. Que no quiero soslayar, sobre todo reconociendo esa labor muy buena que tienen los agentes policiales cuando se trata no solo del combate de la violencia, sino también de poder atender emergencias como por ejemplo la del COVID-19 y no digamos ahora también en este estado de emergencia. Vaya para ellos mi reconocimiento a los agentes policiales y por supuesto también a los efectivos militares. Voy a la pausa y regresamos hablando también de estos temas. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos a quienes están enviando sus comentarios a través de @diálogo21 y @Neto López Radio. Vamos a darle respuesta. Vamos a planteárselas al ministro. A ver, ministro, decía, para cerrar un poco en cuanto a esta evaluación que estamos haciendo en materia de seguridad pública, en el tema de la narcoactividad y el combate que se ha tenido. Sin duda alguna, este es un tema muy importante que no puede, digamos, como invisibilizarse dentro de una política, porque gran parte también del problema de violencia que países tienen que ver muchísimo con el tema del narcotráfico, ¿no? Mira, sí, de hecho, por nuestra posición geográfica, la ruta que ahora ocupan estos cárteles de la droga para llevar hacia el norte del continente sus mercancías ha hecho que El Salvador
no sea un lugar apetecible para este tipo de negocios. Sin embargo, sí hay una especie de cárteles y de estructuras que se dedican a el ruteo de la droga, ya sea que lo hagan a través de la vía terrestre o de la vía marítima. No tenemos el problema que tiene Guatemala, en donde hay establecido cárteles de la droga o que de alguna forma operan de una manera mínima, pero ahí están, ni tampoco tenemos el problema de Honduras, los cuales buscan llegar a la frontera con Guatemala sin pasar por El Salvador. Eso es una parte de ventaja que tenemos por nuestra posición geográfica. Pero también tenemos que tomar medidas como gabinete de seguridad en cuanto al desmantelamiento de este tipo de estructuras y evidentemente también al decomiso de la droga. Fíjate que nosotros en marzo, más o menos, febrero-marzo, cuando inicia el problema de la pandemia, como gabinete de seguridad, la Fuerza Naval logra asestar un fuerte golpe a estructura de narcotráfico y logramos incautar 235 kilogramos de cocaína valorados en $6 millones aproximadamente en el mercado negro. Eso lo hicimos este año. Hemos logrado incautar droga en este año de gestión del presidente Bukele valorado en $6.1 millones. Y el golpe más fuerte lo dimos decomisando la cocaína. Y también quiero mandarle un mensaje de felicitación a la Fuerza Armada por las labores que nos da el acompañamiento como seguridad pública y también por este golpe que se le hizo al narcotráfico. Hemos incautado también 1.036 kilogramos de marihuana, valorado en $1.1 millones, 9.32 kilogramos de crack y otro tipo de sustancia no permitida, la cual asciende a $6.2 millones el decomiso. Esto es en lo que va del Plan Control Territorial y también, por supuesto, desarticular algunas estructuras de narcomenudeo que han estado operando en algunas partes de la capital, también en el interior del país, y aquí nos asiste también la División Antinarcóticos en acompañamiento con convenios que tenemos firmados con el gobierno de Estados Unidos para el combate a la narcoactividad. Y no solamente el combate a la narcoactividad, tenemos un esfuerzo en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, sino que también para desarticular bandas de red de tráfico y trata de personas que también hicimos el año pasado. Desarticulamos 2 bandas, las cuales estaban bien organizadas y bien orquestadas, que se dedicaban a llevar salvadoreños nuestros hacia Estados Unidos y que muchas veces no llegaban al destino, sino que se quedaban en México o en Guatemala, se quedaban prostituyéndose y también se daba el tráfico de órganos. Es decir, este es un problema muy complejo también, en donde toca la parte humana, la cual logramos también golpear fuertemente el año pasado a este tipo de estructuras. Esto lo hacemos de manera conjunta con la Fiscalía General de la República y también con el gobierno de los Estados Unidos. Esto me lleva, por cierto, también a pensar el desplazamiento de efectivos en la zona fronteriza, ¿no? Hoy, por el tema del COVID-19 y por supuesto también por siempre el combate a la narcoactividad. Fíjate que justamente por eso y como parte de los esfuerzos que estamos haciendo en el plan Control Territorial, lanzamos la sección táctica operativa, se llama STORM. La STORM es una parte o una división de la Policía Nacional Civil, la cual la lleva la subdirección de la Policía Rural, la cual nos permite vía marítima poder controlar el narcomenudeo en algunas zonas costeras del país y por supuesto también golpear fuertemente a las pandillas que se dedican a la extorsión de los pescadores y al robo también de productos pesqueros. Para eso lanzamos la STORM. También lanzamos, como parte de los esfuerzos del Plan Control Territorial, la patrulla fronteriza, justamente para golpear este tipo de estructuras de trata y de tráfico de personas. Fíjate que en lo que va de lanzamiento de la patrulla fronteriza hemos detenido a 179 personas por tráfico ilegal de personas, entre ellos 185 menores. Hemos también incautado 231 unidades de mercadería de contrabando.
en los cuales ahí va cigarros, va queso, que son formas de contrabando, las cuales lo hemos desarticulado con la patrulla fronteriza. Asimismo, también la patrulla fronteriza ubica a aquellas personas que están trabajando de manera ilegal en el país y que muchas veces son producto de explotación o de trata o de tráfico de personas en países también de Centroamérica. El tema de la migración y la patrulla fronteriza es un tema que lo tratamos a niveles de ministros de seguridad del Triángulo Norte, entre Guatemala, Honduras y El Salvador, y los cuales asiste el secretario interino de Seguridad de Estados Unidos, Chad Wolf, lo cual también estamos haciendo esfuerzo como países del Triángulo Norte y de Estados Unidos, y que poco a poco venimos incluyendo algunos ministros de seguridad de Centroamérica para impactar también fuertemente en este tipo de estructuras. Hemos impactado, fíjate, la migración hacia Estados Unidos en un 80%. Todo esto haciendo actividades de control con la patrulla fronteriza, la cual está conformada por agentes migratorios y por agentes de la corporación policial. ¿Se puede decir que ya no tenemos migración? Por supuesto que sí, pero no de una manera invasiva o masiva, digamos, ¿no? Así es, uno, masiva, dos, producto del engaño de la gente, sino que puedes estarse experimentando gente particular que dice, bueno, yo voy a intentar hacer la travesía y poder llegar hacia los Estados Unidos. De esa forma, existe, no te voy a negar que no existe, pero aquellas famosas caravanas que se organizaban en el gobierno anterior y que iban miles de salvadoreños hacia los Estados Unidos, incluso la misma patrulla fronteriza con éxito logró desarticular una caravana que se estaba formando a inicios de año, más o menos ya como por enero, febrero de este año, la cual tenía pensado salir del Salvador del mundo. Logramos capturar, en un esfuerzo conjunto con la Fiscalía, con la Embajada Americana, logramos capturar a estas personas que estaban orquestando una nueva caravana hacia los Estados Unidos. Logramos disuadirla, logramos la captura, y por supuesto que ahí estamos todavía ampliando esa estructura, porque ahí hay una estructura que se dedica y trabaja con fines políticos, pero poco a poco vamos a ir dando a conocer los avances en esta investigación. Ok, ministro, recursos. No puede haber recursos, y este ha sido uno de los grandes también eslabones que ha tenido en discusión el gobierno con la Asamblea Legislativa para poder implementar todo este tipo de efectividades en políticas públicas hacia el tema de del control de la violencia, la seguridad pública. Decirle al pueblo salvadoreño que estos resultados y estos esfuerzos que estamos teniendo en tema de seguridad pública lo estamos haciendo con el recurso asignado a la cartera de seguridad. Es decir, no hemos tenido ningún financiamiento adicional que haya aprobado la Asamblea Legislativa cuando se le han solicitado dos créditos. Uno de $91 millones para la fase 2 del Plan Control Territorial, que tiene que ver con el tema de prevención de la violencia, porque no solamente podemos trabajar en la parte represiva, que es lo que estamos presentando este día, sino que también tenemos que llevar proyectos a las comunidades para poder desmontar la violencia que ha quedado en esos territorios. Eso todavía no ha sido aprobado, ni tampoco ha sido aprobado la fase 3 del Plan Control Territorial, que tiene que ver con la modernización de los cuerpos de seguridad. Es un crédito de $109 millones que está durmiendo en la Asamblea Legislativa. Por tanto, es falso lo que la Asamblea Legislativa, algunos diputados quieren generar una cortina de humo diciéndole que se le ha dado más recursos al gobierno para el combate a la delincuencia. Lo estamos haciendo con el mismo recurso presupuestario que presentamos el año pasado al Ministerio de Hacienda. Estamos esperando que pueda aprobarse el Plan Control Territorial en lo que queda del año, aunque tenemos la emergencia de la pandemia, tenemos la emergencia de las tormentas, y si no, pues esperemos que la próxima Asamblea Legislativa, que sabemos que va a ser una Asamblea Legislativa completamente distinta, tenga la voluntad política de resolver el problema de seguridad y de delincuencia de la gente, y que nos puedan aprobar estos fondos, porque no solamente va combate y modernización a los cuerpos de seguridad, sino que también va una rama muy importante para el combate a la narcoactividad. Las empresas de seguros quieren incrementar primas de seguro por los datos que se está generando, dicen, el alza significativa que tiene los mejores o reales números. ¿Quién tiene los mejores o reales números? Dicen, cuánto a extorsiones y desaparecidos, pregunta. Bueno, mira, ese es un dato muy interesante. Son datos porque ya se generan conexos al Plan Control Territorial.
Habrá que ver, no tenemos nosotros conocimiento, Todavía, ¿verdad?, de que primas de seguros puedan estar incrementando por eso. Ahí pues es un problema de oferta y demanda. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, el bono de los agentes, y por eso yo le hacía la pregunta, ¿en qué medida a un año de gestión del nuevo gobierno se ha visto mejoradas las condiciones de los agentes policiales? Creo que es importante no invisibilizar ese papel de atención que requieren los agentes policiales. Y también así rapidito vamos a ver qué se está haciendo para poder atender el tema de el impacto de la emergencia del COVID en ellos, ¿no? Así ligera vamos a aprovechar. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias. Aprovechamos estos minutos, ministro, para hablar acerca de los contagios que se tienen. Voy a comenzar por esto, en el tema de los agentes que están en primera línea. Ha habido en cierto momento algunas voces que han pedido de que haya precisamente una atención debida para poder darles a ellos todas las, digamos, los instrumentos o las herramientas necesarias para evitar ser impactados por el COVID, así como también en el tema de las cárceles. ¿Qué se está haciendo? Bueno, mira, efectivamente, cuando tú pones recurso humano en primera línea, es imposible que este personal humano no, a pesar de que tenga toda su indumentaria de trabajo óptima y necesaria para poder hacerle frente. Recordemos que eso es algo que no se ve. Por ejemplo, aquí yo puedo tener aquí las manos sobre esta superficie, me la llevo a la mano, me rasco un ojo y ahí ingresa el virus a mi organismo. Hemos dotado a la Policía Nacional Civil del recurso suficiente con trajes de bioseguridad para aquellos que entran a los centros de contención, tienen sus mascarillas, sus guantes, su alcohol gel, incluso a algunos se les ha dado lentes protectores para evitar el contagio. Sin embargo, recuérdate que tenemos policías en los centros de contención dando seguridad, tenemos policías también en los diferentes puntos vehiculares, comprobando que la gente que anda en la calle sea la gente que está autorizada para poder circular. Evidentemente, en ese manejo de información, en ese intercambio de la licencia, del DUI que te pueden dar, ¿verdad? Hemos tenido algunos problemas de contagio de COVID con miembros de la corporación policial. Sin embargo, hemos tenido 4 fallecidos. Este fin de semana, 2 sargentos fallecieron a causa de COVID. Lo expresamos las condolencias a sus familiares, la cual también aprovecho estas cámaras para enviar mis condolencias a la familia de estos oficiales que han fallecido por el COVID-19. Tenemos una buena cantidad de personas que están estables, que están asintomáticos. Tenemos alrededor de 500 policías que están contagiados, lo cual se les está dando su tratamiento. Unos están en condición de cuarentena domiciliar, otros están en centros de contenciones especialmente habilitados para miembros de la corporación policial, donde están recibiendo de manera oportuna su tratamiento y su alimentación. De estos, tenemos registrado nada más un caso que está grave, pero el ministro de Salud será quien va a dar más información de la situación de los pacientes de COVID. Es lo que te puedo yo establecer, ¿verdad? Lo cual tenemos ahorita. También se están mandando nuevamente a pacientes recuperados de la corporación policial, que ya están siendo, una vez terminan los protocolos del Ministerio de Salud, ya están siendo nuevamente restablecidos en las funciones de seguridad pública, las cuales le han sido encomendadas. Pero sí, tenemos problemas de COVID en 500 agentes, solamente uno está en condición grave, pero será después el ministro de Salud quien te va a actualizar o dará en conferencia de prensa para dar a acuérdate que él es el que hace los tamices y él pues el que le están alimentando de primera mano. De las cárceles, la información actualizada que tenemos es que tenemos alrededor de 108 privados de libertad contagiados, tenemos más o menos 300 que son nexos, que estos se están siguiendo los protocolos para saber si efectivamente tienen COVID-19 o no, pero tenemos 108 privados ya confirmados. De esto, el director de centros penales es el vocero. Hemos habilitado algunos
cárceles del país, las cuales estaban solas, para acondicionar y darle tratamiento, porque tenemos que resguardar las medidas de seguridad por una posible fuga que pudiese estarse dando. Sin embargo, fíjate que el sistema carcelario del país fue de los últimos en Latinoamérica en los cuales ingresó el COVID a las cárceles. Evidentemente, ¿cómo pudo haber ingresado? Mira, acuérdate que las visitas están suspendidas. Evidentemente es a través del personal custodio y del personal médico, ¿verdad? Alguien andaba asintomático, ¿verdad? Y llevó el virus, y es así como efectivamente, y a pesar de que hemos hecho todos los esfuerzos sanitarios para poder evitar que ingresara a las cárceles, teníamos sanitizaciones, hacíamos turnos de 21 días, es decir, los médicos y los custodios pasaban 21 días, cuando tocaba relevo teníamos 5 días en observación al personal que iba a llegar a relevar a los que se iban a los 21 días para poder evitar o retrasar que el virus pudiese llegar a las cárceles. Pero sin embargo, también están recibiendo su tratamiento de manera oportuna, como cualquier otro ciudadano, su alimentación, y tenemos lugares acondicionados para darle tratamiento a este tipo de población. Bono, ok. Agentes policiales que dan de primera, digamos, línea el esfuerzo constante. ¿Qué tanto se ha beneficiado el papel de los agentes policiales en este primer año de gobierno? Mira, efectivamente quiero mandarle una felicitación al personal básico, administrativo y superior de la corporación policial. Tenemos una de las mejores policías en Latinoamérica, una policía muy profesional, la cual su actuación y los resultados que te estoy dando lo reflejan, y por eso es que el gobierno del presidente Bukele ha tenido la voluntad también de ayudar en las condiciones a nuestros agentes de la corporación policial. Incluso este año están recibiendo un incremento en su salario de $100 líquidos que se les da a través de un bono mensual de $100. Y el presidente de la República dijo, el incremento salarial va para este año y va para el otro año. Solo que el presidente anunciará en su momento de cuánto será el incremento salarial que van a recibir todos los miembros de la corporación policial en el año que viene. Sin embargo, también como están en primera línea de combate al COVID, también se les ha dado un bono mensual de $150, el cual fue cancelado el día viernes de la semana pasada. El bono correspondiente al mes de mayo, se les canceló ya también el bono correspondiente al mes de abril, y antes de que termine este mes, de acuerdo pues a las necesidades del Ministerio de Hacienda de solicitudes de fondos, estaremos también pagando los $400 del bono trimestral que se les da a los miembros de la corporación policial. Les hemos dotado también de uniformes, tanto para enfrentar la emergencia del COVID como también un uniforme ordinario de trabajo. También estamos mejorando y tenemos un programa de $10 millones que se está ejecutando en infraestructura moderna para la corporación policial. Esperamos que en el quinquenio poder construir alrededor de 50 a 60 infraestructura nueva entre puestos policiales, subdelegaciones y delegaciones, que también van a venir a dignificar el trabajo que hace la corporación policial. Y no solamente ha sido con mejores condiciones en salario, mejores condiciones en bono, mejores condiciones en infraestructura, sino que también a través de la formación policial. Teníamos varios cursos de ascensos pendientes. A eso iba, sí. Hemos graduado también 1.023 nuevos agentes. Esos son 1.023 nuevos agentes que han pasado a formar parte de la corporación policial. Hemos también dado cursos de ascenso a sargento, 794 miembros de la corporación policial, curso de ascenso a cabo, tenemos 2.473, pero vamos a llegar a 5.000 el número. Tenemos también curso de ascenso a inspector jefe, hemos promovido a 59 policías, curso de ascenso a inspector 40, curso de ascenso de sargento sin título universitario a inspector 226, curso de ascenso a comisionado 29, curso de ascenso a subcomisionado, tenemos casi 100 y también tenemos 100 cursos que se han ascendido a comisionados. También esta era una deuda histórica que se tenía con estos miembros de la corporación policial. Les estamos garantizando su ascenso en el tiempo que debe de ser, e inmediatamente también su condición salarial nueva de acuerdo al nuevo rango que han alcanzado en la corporación. Ministro, el tiempo se nos fue, pero
Me siento satisfecho de haber hecho un repaso por las diferentes áreas ejecutorias que tiene la política de seguridad. Le agradezco muchísimo que en este inicio de semana nos haya permitido hacer ese comparativo de años, de gestiones, en cuanto a el resultado que ha tenido esta, por el bien de la nación. Y por otro lado también de darle respuesta a estas voces que en su momento plantean que también existen otros números en cuanto a esto. Eso es lo interesante de poder venir a los programas y poder dar a conocer desde luego el resultado de este tipo de políticas en materia de seguridad. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, gracias a Grupo Megavisión por la invitación, mandar un mensaje de esperanza y de tranquilidad al pueblo salvadoreño, que el gobierno del presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad, si bien es cierto hemos logrado avances históricos en materia de seguridad pública, continuaremos trabajando de manera constante y decidida. Todavía nos faltan 4 años más, los cuales tenemos que seguir mejorando estos números, seguir garantizando que tengan todos los hogares salvadoreños paz y tranquilidad. Así que un mensaje de solidaridad también a todas aquellas familias que se han visto afectadas por este fenómeno de la tormenta. Esperemos que la situación climatológica también vaya mejorando en la medida que la semana vaya transcurriendo. Y pues desearles pues, un feliz día, Neto. Gracias. Y también a todos sus televidentes. Gracias, ministro. Le agradezco muchísimo y qué bien exhortar a tener muchísimo cuidado. Va a continuar así como una especie de situación, la temporada de lluvias, y eso va a crear también siempre condiciones frágiles. Ahí está, ese es el radar que se tiene precisamente meteorológico, y ven el grado de influencia especialmente en la zona del occidente del país, algunos remanentes en la zona paracentral y en la zona norte del sector de oriente de la capital, especialmente zona central de San Miguel. Así es que tengan muchísimo cuidado. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.